Buena tarde, nuestro equipo de trabajo se encuentra conformado por María Paula Rincón, Michelle Linares, Daniel Santiago León, Juan Camilo Martínez, Edwin Alexander Rincón y quien les habla, Natalia Galeano García. Este grupo se centrará en el concepto de coautoría y las exigencias necesarias para atribuir responsabilidad a varios autores, entendiéndose por lo anterior la intervención de varias personas en la conducta delictiva, tal y como se ha decantado en copiosa jurisprudencia, siendo el caso de los radicados 11.609 del 99, 13.558 del 2000, 19.213 del 2003, 19.667 del 2004, 38.725 de 2014, en donde se estipulan dos exigencias, una de carácter subjetivo y otra de carácter objetivo. El primero de dichos aspectos, el de índole subjetivo, reclama que los diversos actores convengan, planifiquen o se pongan de acuerdo en la comisión delictiva y de común acuerdo decidan su realización. Por tanto, cada uno de los individuos comprometidos asume la pertenencia al conjunto o colectividad con el propósito criminal como obra de todos. Cada integrante debe por ende sentir que desarrolla un rol con interdependencia funcional. En el segundo aspecto, la parte funcional o fase o elemento objetivo comprende un codominio funcional al momento de la realización del hecho, cuando cada uno de los actores intervinientes actualiza integralmente el verbo rector del delito, se afirma la concurrencia de la coautoría material propia. Y cuando la conducta se realiza con división del trabajo, se habla de coautoría material impropia. A continuación expondremos una pequeña línea jurisprudencial donde evidenciaremos la evolución que han tenido estos conceptos brevemente definidos en Colombia. Siendo así, iniciaremos citando el radicado 22.327 del año 2006, dentro del cual su magistrado ponente es el doctor Sigifredo Espinosa Pérez. Este inicia con el 23 de enero de 2001, dentro del cual es capturado Helber Sánchez Alvarado por unidades del Grupo de Contraguerrilla del Departamento de Policía del Cauca, cuando se desplazaba a Cali como parrillero en motocicleta conducida por el señor Germán Ibargüen, ambos camuflando dentro de sus prendas morfina. En indagatoria, Helber Sánchez negó todo tipo de responsabilidad de los hechos, indicando que pues el casco se lo había brindado su amigo quien conducía la motocicleta. Ibargüen, por su parte, procedió a asumir toda la responsabilidad, manifestando que le habían pagado por transportar la droga y que su amigo no estaba enterado del caso. El día 27 de enero de 2001 se procede a imponer la medida de aseguramiento con detención preventiva y el 1 de marzo de 2001, Germán Ibargüen presenta escrito acogiéndose a sentencia anticipada. Con ocasión a ello, el 26 de marzo se adelanta la formulación de cargos que, por supuesto, él mismo aceptó. Referente al señor Sánchez Alvarado, la Fiscalía le imputó como presunto autor de tráfico de estupefacientes y el 24 de junio de 2002 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán lo condenó en calidad de cómplice. La Fiscalía presenta la apelación y con ocasión a ello el tribunal decreta la nulidad desde el 6 de agosto de 2001 por haberse omitido la audiencia preparatoria y por ende decreta la libertad provisional del procesado. El 30 de mayo de 2003, el juzgado dicta nuevamente sentencia condenatoria contra Sánchez Alvarado, condenándolo como cómplice y a una eh, y al equivalente a 48 meses de prisión. El día 10 de diciembre de 2003, el Tribunal Superior de Popayán dicta fallo confirmando la decisión de primera instancia, manifestando que pues el actuar del señor Sánchez era una simple realización del delito y no un acto material que permitía atribuirle una autoría, bajo el argumento pues de que no tenía dominio del hecho, lo cual sí le era predicable a Ibargüen. En materia de casación, esta es presentada por parte de la Fiscalía, quien manifiesta una violación directa de la ley sustancial, al reconocer erróneamente como cómplice a quien en realidad tenía una condición de coautor. Refiere que cuando existe un designio común en pluralidad de sujetos para la realización de conducta típica y antijurídica, se habla de una coautoría y no de una complicidad, y que para el presente caso los procesados se pusieron de acuerdo
planearon el delito y así decidieron realizarlo. La labor de Ibargüen correspondía en llevar a su lugar de destino el estupefaciente y la del señor Sánchez en transportar en mayor cantidad el estupefaciente en mención, lo cual llevaba camuflado dentro de sus prendas. Refiere que Sánchez sí tuvo codominio del hecho, dado que actuaba sin sometimiento, dependencia o subordinación, ejecutando un comportamiento que resultó ser esencial y no meramente accesorio, ya que pues sin su actuar no hubiese sido posible la consumación de esta conducta o hubiesen tenido que buscar otra manera para que la misma tuviese éxito. Refiere que la intervención de Sánchez no fue casual, debido a que esto había sido planeado con anterioridad, acordando transportar la mayor cantidad de morfina, realizando el verbo rector transportar, consumando así pues la conducta. Aduce pues el error del tribunal al aplicar el artículo 24 del Código Penal de 1980 y no el 23 de dicha normatividad, que era el que en realidad regulaba la materia de la coautoría. Por último, realiza una analogía en la cual indica que bajo el argumento que el tribunal profirió el fallo de complicidad, entonces todas las personas, todas las mujeres que eran capturadas y aprendidas en el aeropuerto transportando droga, que son llamadas mulas, pues en realidad tendrían que responder a título de complicidad, pues porque la droga no es de ellas y que adicional a ella no tienen el codominio del hecho. En cuanto a las consideraciones de la Corte, refiere que pues le asiste razón al delegado de la Fiscalía, en tanto que al procesado Sánchez se le debió condenar como coautor y no como cómplice de la conducta bajo la modalidad de transportar. La sala procede a citar el pronunciamiento proferido en radicado 17.457 de 2003 por el doctor Alfonso Reyes Echandía, en el cual se precisó que serían coautores quienes, a pesar de haber desempeñado funciones que de por sí mismas no configuren el delito, han actuado como copartícipes de una empresa común, comprensiva de uno o varios hechos y razón por la cual a todos pertenece como conjuntamente suya, y que serán cómplices quienes, sin haber realizado acción u omisión por sí misma constitutiva de delitos o delitos en que participan, prestan colaboración o ayuda en la que se considera un hecho punible ajeno. La sala determina que cuando son varias las personas que mancomunadamente ejecutan el hecho punible, reciben la calificación de coautores, en cuyo caso lo que existe es una pluralidad de autores, de modo que pues definirlo como autores a los coautores no constituiría incongruencia alguna, ni tampoco un error sustancial. Destaca la Corte la dificultad que a nivel doctrinal se había evidenciado alrededor de los criterios para diferenciar la coautoría de la complicidad, especialmente cuando los copartícipes intervenían en el momento consumativo del hecho punible, respecto del cual pues se determinó que cuando brindaba colaboración posterior a un hecho punible del cual hace parte, por razón de su compromiso objetivo y subjetivo con sus resultados, se trataba de un coautor, pero que si esa ayuda era de mera coadyuvancia externa y pues no había un interés directo, se trataría de un cómplice. Y para brillar una mayor claridad, indica que que para ser considerado un coautor se exigía voluntad incondicional y una contribución objetiva, lo cual era denominado un codominio del hecho, dentro del cual pues el autor se encontraba en la capacidad de continuar, detener o interrumpir con su actuar la realización del tipo. Adicional a ello, comenta que al ser varios los sujetos, para que se configure la coautoría, se requería que la participación fuera esencial y que se materializara durante la ejecución típica, mientras que para la complicidad, pues este era aquel que simplemente prestaba una ayuda o brindaba un apoyo que en realidad no era significativo. Y ahí se encontraba la diferencia entre la coautoría y la complicidad. En el presente, en el caso en concreto, pues al ser aprendido Sánchez Alvarado en flagrancia con Ibargüen mientras transportaban morfina bajo misma modalidad, misma sustancia, misma forma de empaque y que adicionalmente contaban con una amistad, se asumía que el transporte era una sola conducta como intervención material directa de ambos procesados, dentro del cual pues mediaba la voluntad y un acuerdo previo dentro de los mismos. Con ocasión a ello, la Corte decide casar parcialmente, condenando a Sánchez Alvarado a la pena de 72 meses de prisión como coautor de la conducta que se encontraba arreglada en el artículo 32 de la Ley 30 de 1986, que en cuanto a su participación, lo que arreglaba el decreto 100 de 1980 en su artículo 23.
De este modo, se concluye que pues, la Corte en el año 2006 contemplaba en materia de coautoría que la misma era entendida como una pluralidad de autores, los cuales tenían un aporte significativo, un acuerdo previo y un interés en la consumación de la conducta y, por supuesto, de su resultado. Pues ya, doctor, mi nombre es María Paula Rincón. Con el fin de continuar esta línea jurisprudencial, procederé a hablar sobre la sentencia de la Sala de Casación Penal, cuyo radicado es el 29.221 del 2 de septiembre del 2009. En esta sentencia procede la Corte a decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la defensa de la señora Paula Piedrahita contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, el cual revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y en su lugar la condenó a ella como coautora de los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo con el delito de hurto calificado y agravado. Sobre los hechos de esta sentencia tenemos entonces los siguientes. El 22 de junio del 2002, a la finca del señor Gabriel Arrula García, la cual está ubicada en el municipio de Caldas, irrumpieron aproximadamente 6 sujetos, los cuales intimidaron con armas de fuego a 17 personas que se encontraban departiendo en este lugar. Estos sujetos anunciaron que se trataba de un secuestro extorsivo dirigido al señor Arrula García y los despojaron de sus elementos personales, como lo fueron sus teléfonos, sus tarjetas de débito, sus tarjetas crédito y algunas de las llaves de los carros que las personas tenían allá. Los sujetos solicitaron al señor Arrula la suma de 1.000 millones de pesos. No obstante, al ser una suma tan alta y ante la negativa de este por ceder, los sujetos decidieron tomar como rescate los valores existentes en una prendería también de propiedad del señor Arrula e hicieron que éste a través de una llamada telefónica desactivara todas las alarmas para proceder a desplazarse al lugar sobre las 3 de la mañana aproximadamente. Cuando llegaron a este sitio, obligaron al señor Arrula a abrir la caja fuerte y se llevaron aproximadamente 100 millones de pesos representados en varios lingotes de oro, además de otras pertenencias. Después de esto, dejaron encerrados al señor Arrula y a su hijo en la prendería y huyeron. Después de que se generó la alerta por parte de seguridad, ya que estos llamaron a la policía y se inició la persecución, finalmente fueron capturados los sujetos Gustavo Adolfo Ospina, el señor Norberto Monsalve y la señora Paula Piedrahita. A estas personas se les decomisaron una bolsa con el botín, es decir, con el oro, 2 proveedores de cartuchos y una tarjeta con Navi que se encontraba a nombre en esa época del señor Arrula. A Paula específicamente se le encontraron 2 teléfonos, uno el cual pertenecía a una de las personas que se encontraba secuestrada en la finca. Para hablar de algunos de los antecedentes procesales más importantes de esta sentencia, entonces empezaré por el 9 de julio del 2002, el día en el cual se profirió una medida de aseguramiento contra los capturados, consistente en la detención preventiva, como presuntos coautores de los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. El 18 de junio del 2003 se profirió la resolución de acusación contra Gustavo, Norberto y Paula como coautores de los delitos que ya mencioné. El 20 de octubre del 2004, a petición de la Fiscalía, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín declaró una nulidad parcial sobre lo actuado a partir del cierre de la investigación en relación exclusiva y únicamente con el señor Norberto Monsalve, quien se fugó del centro de reclusión y se tenían serias dudas sobre su individualización. El 10 de noviembre del 2006, 2 años después, se absolvió finalmente a Paula y a Gustavo de todos los delitos que se les habían endilgado en la acusación. Finalmente, esta providencia fue recurrida por la Fiscalía General de la Nación el 18 de julio del 2007 y el Tribunal Superior de Medellín decidió en su sentencia revocar la absolución y en lugar condenar a Paula y a Gustavo como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado a la pena principal de 40 años de prisión, a la pena accesoria de 20 años de inhabilitación en ejercicio de derechos y funciones públicas, a la multa de 1.000 salarios mínimos y al pago de perjuicios materiales. Y finalmente, les negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Los defensores, tanto el defensor de Paula como el defensor de Gustavo, interpusieron censura extraordinaria y la Corte, mediante auto del 24 de abril del 2008, finalmente decidió admitir la demanda de Paula, la defensa de Paula, e inadmitir la demanda de Gustavo. En cuanto a la demanda de casación de la defensa de Paula, el defensor, bajo el amparo de la causal primera del artículo 7 de la Ley 600 del 2000, la cual dice textualmente lo siguiente: cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial,
Si la violación de la norma sustancial proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada prueba, es necesario que así lo alegue el demandante. En efecto, la defensa lo hizo porque acusó a la sentencia de segundo grado de incurrir en la violación directa de la ley sustancial. También adujo el defensor que se efectuó una falsa, adecuación a los hechos probados al supuesto de la coautoría impropia y de esta manera el tribunal incurrió en un error de selección porque aplicó dicha norma sin corresponder al facto y por esa vía dedujo responsabilidad por los delitos envigados en contra de Paula. La defensa también hizo mención de motivaciones que el juez de primera instancia, en donde éste aceptó que no había ningún elemento lo suficientemente claro y directo en el que se permitiera predicar que también Paula y Gustavo habían intervenido en el secuestro múltiple perpetrado a la finca del señor Arrubla. En la defensa se cuestionó sobre la importancia funcional del aporte que realizó Paula, pues ella solamente era la portadora de los dos teléfonos celulares y consideró que para el momento de la captura de ella no era posible que ella pudiera conducir con su aporte el curso típico de los delitos, pues estos ya se habían consumado. El tribunal omitió preguntarse si con este aporte atribuido de ella, esta facilitó, intensificó o aceleró la ejecución de los delitos. Finalmente, la defensa solicitó, de acuerdo con el cargo principal, que la sala casara la sentencia de segunda instancia y en su reemplazo dictara el que en derecho correspondiera, bajo el entendido que el comportamiento de la procesada Paula era atípico de una coautoría y de manera subsidiaria entonces se elevó la solicitud de absolverla de todos los delitos atribuidos aplicando el principio del indubio pro reo. Pues bien, en cuanto a las consideraciones de la Corte previo a plasmar respuestas sobre lo así acusado y teniendo en cuenta que el fallo de segunda instancia se soportó en inferencias deductivas, se hizo necesario efectuar algunas acotaciones referidas a la prueba circunstancial de autoría o participación responsable. Y la Corte dijo que conforme al artículo 12 de la Ley 599 del 2000, es decir, el Código Penal, está completamente erradicado toda forma de responsabilidad objetiva. Como segundo punto, la Corte, en cuanto a la estructura de las formas de autoría y participación, hizo un recuento que en la doctrina penal, con el objeto de dar explicaciones acerca de las manifestaciones de autoría y la participación, se han elaborado diferentes teorías, en las cuales la Corte menciona, por ejemplo, la formal objetiva, la material objetiva, la subjetiva, la del dominio del hecho y en la forma más reciente para esa época, la del dominio del injusto. También la Corte adujo que en esta sentencia, la jurisprudencia, bueno, en esta y en general, a la jurisprudencia no le corresponde tomar partido por ninguno de estos postulados doctrinarios, los que ya mencioné, aunque a la jurisprudencia no se le impide que pueda tener acercamientos o distancias, las que deberán darse, pero con fundamento siempre en el principio de estricta legalidad consagrado en los artículos 29 y 30 de la Ley 599 del 2000. Luego de hacer esta breve descripción doctrinaria de los conceptos mencionados, la Corte específicamente sobre la coautoría decidió mencionar lo siguiente. En la doctrina pertinente se han definido los requisitos de la coautoría como, subjetivamente, la comunidad de ánimo, objetivamente, división de tareas e importancia de los aportes. El dominio del hecho injusto no lo ejerce solo una de las personas, sino todos mediante una realización mancomunada y recíproca. Ahora bien, también la Corte decidió decir que en estas consideraciones que los elementos que caracterizan la coautoría impropia son los siguientes: el acuerdo común, la división del trabajo criminal y la importancia de los aportes, como ya hemos mencionado. La coautoría funcional, entonces, dijo la Corte, presupone un aspecto subjetivo y otro aspecto objetivo. El primero es la decisión común al hecho y el segundo es la ejecución de esta decisión mediante división del trabajo. Los dos aspectos se tienen que dar sí o sí, estos son imprescindibles.
La Corte también en esta sentencia hizo un recuento de lo que es la coautoría por cadena de mando, empezó a especificar, empezó a hablar sobre la coautoría. En este aspecto dijo que esta es la intervención plural de personas en principio articuladas de manera jerárquica y subordinada a una organización criminal, quienes mediante división de tareas y concurrencia de aportes realizan conductas punibles. En este caso, pues digamos que no es para el caso en concreto aplicable la cadena de mando, sin embargo, la Corte quiso hacer una descripción detallada de esta. Incluso la Corte, finalmente, hizo una distinción entre la figura de coautor y la figura de cómplice de la siguiente manera en esta sentencia, de una manera muy grande y explícita. Dijo que de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 599 del 2000, quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concepto previo o concomitante a la misma será cómplice. Complicidad es la cooperación dolosa en un hecho punible cometido dolosamente por otro. Al igual que en la inducción, no existe complicidad culposa en un hecho ajeno y tampoco complicidad en un hecho culposo ajeno. Para el caso en concreto, y finalmente, en el sentido del fallo, el casacionista dijo en la Corte que el casacionista orientó los cargos, el principal y el subsidiario, a derruir la atribución de coautoría impropia que se derivó a Paula Piedrahita en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, argumentando que no era posible acomodar el comportamiento de la aquí procesada en el artículo 29,2 de la Ley 599 del 2000 y en especial porque su intervención, oigan bien, se dio después de la consumación de los delitos y porque su aporte consistió en llevar simplemente dos teléfonos. Si bien uno era propiedad de una de las personas secuestradas, pues esto digamos que no la hacía partícipe en el secuestro extorsivo de la misma. En efecto, el tribunal, de manera errónea, dijo la Corte, adecuó la conducta de Paula al instituto impugnado, pues de acuerdo con lo fáctico allegado a la investigación y reconocido en primera instancia, se observó que ella entró en la escena en tiempos posteriores a los de la consumación de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Luego de que la Corte decidiera nuevamente tener en cuenta los relatos de las víctimas, se logró advertir que Paula Piedrahita apareció en la escena y fue capturada en un tiempo posterior al de la consumación de los delitos. Si bien su comportamiento por fuera de la fase consumativa de las conductas punibles por las que resultó finalmente condenada no la pone en su totalidad ajena de los mismos, no es dable adecuarlo al de la coautoría, sino al de la complicidad, concluyó la Corte. Finalmente, se observó que el codominio del hecho de los delitos de secuestro y hurto calificado y agravado, desde sus inicios hasta la consumación, la tuvieron otros, no ella. Ella estaba colaborando de manera dolosa en forma posterior a esquivar la acción de la autoridad, de pronto guardando sus teléfonos celulares. Recordemos que Paula tenía una relación sentimental con el señor Monsalve, que al inicio de los hechos decidió huir. Finalmente, la Corte concluyó que se pudo afirmar que la duda probatoria no hacía presencia en el orden a dejar incólume la presunción de inocencia de Pablo. Todo lo contrario, con los soportes fácticos, es decir, que le hayan encontrado los teléfonos, se llegó a la conclusión en grado de certeza que su compromiso con las conductas punibles en materia de juzgamiento se dio en la modalidad de complicidad más no de coautoría, motivo de prevalencia del derecho sustancial para la Corte, porque por esto, de manera parcial, la Corte decidió casar y redosificar la pena obtenida en la segunda instancia. Finalmente, la Corte resuelve casar, como ya lo mencioné, de manera parcial la sentencia impugnada en el sentido de declarar responsable a Paula como cómplice de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado y calificado, y redosificó su pena de la siguiente manera. Cambió la pena de prisión de 40 años por una de 20 años, la multa de 1.000 salarios mínimos, de 10.000 salarios mínimos por una de 5.000 y la inhabilitación de derechos y funciones públicas de 20 a 10 años. Finalmente, la Corte dijo que en todo lo demás regía el fallo recurrido, es decir, el fallo de segunda instancia. Continuamos ahora con dos sentencias que son muy importantes en la materia porque tratan sobre la diferencia entre la coautoría material y el concierto para delinquir. Empezamos con la sentencia SP 2772 del 2018 con número de radicado 51 773
En este caso se resuelve el recurso de casación interpuesto por el abogado del señor Hernando García García en contra de una sentencia proferida por el Tribunal de Medellín, en donde se condenó al acusado por el delito de concierto para delinquir agravado. Los hechos de la sentencia consisten en que el día 10 de octubre del 2005, en desarrollo de una operación táctica liderada por el señor García, se llevó a 3 individuos a un lugar apartado de la ciudad para provocarles la muerte y poner luego en sus manos armas de fuego. Por las mismas fechas, el señor García propició que se asesinara en condiciones similares a un vendedor de aguacates. También coordinó una operación en la que un soldado llevó a un barrio La Esmeralda a un señor mediante engaños y se le provocó la muerte. Asimismo, en el municipio de Caldas, mediante engaños se llevó a una persona a un lugar muy alejado y provocándole la muerte. Todos estos decesos con el fin de hacerlos pasar como bajas dadas en enfrentamientos con grupos al margen de la ley. Dentro de la actuación procesal tenemos que la Fiscalía acusó al señor García por el delito concierto para delinquir agravado. El tribunal, el juzgado, lo condenó y el tribunal confirmó esta sentencia en apelación. Por tales motivos, presentó recurso de casación con fundamento en la indebida aplicación de los artículos 29 y 340 de la Ley 599 del 2000, esto argumentando que el tribunal está confundiendo la figura de coautoría material y el concierto para delinquir, toda vez que, según lo que alegan en la demanda, es razonable inferir que cuando se presenta un acuerdo de voluntades hay una división del trabajo y se presenta una participación conjunta, lo que no quiere decir que sea concierto para delinquir. Ya pasamos a las consideraciones de la Corte, en donde lo que se hace es diferenciar entre estas dos figuras. Entonces la Corte señala en primera medida que si bien, estas dos figuras tienen en común que hay un acuerdo de voluntades, sin embargo, entre las dos existen diferencias muy relevantes. La primera de ellas es que la coautoría se configura sobre delitos determinados, mientras que el concierto para delinquir se configura sobre delitos indeterminados, pero que pueden llegar a ser determinables. La segunda diferencia es que la coautoría material, la participación conjunta es ocasional, pero se circunscribe a la comisión de la conducta punible. Por otro lado, en el concierto para delinquir, también se presenta el acuerdo de voluntades y la participación conjunta. Sin embargo, es necesario que esta organización tenga vocación de permanencia. La tercera diferencia es que en el concierto para delinquir no es necesario que se materialicen las conductas punibles. Por otro lado, en la coautoría material sí es necesario que se realicen actos ejecutivos, es decir, que se configure la tentativa o la realización de actos preparatorios cuando estos mismos configuran una conducta punible, como lo es, por ejemplo, el porte ilegal de armas. La siguiente diferencia es que en tanto la coautoría no precisa que el acuerdo tenga vocación de permanencia, como ya lo habíamos mencionado en el concierto para delinquir, la durabilidad es un elemento ontológico de la figura, es decir, no basta con que haya un acuerdo de voluntades, sino que se requiere que éste persista y exista continuidad. La siguiente diferencia es que en la coautoría el acuerdo de voluntades debe ser previo y concomitante con la conducta punible. Por otro lado, en el concierto para delinquir el acuerdo de voluntades puede ser previo, concomitante o puede ser posterior. El concierto para delinquir es por excelencia un ejemplo de un delito permanente, es decir, se configura desde el acuerdo de voluntades y se extiende
cuando cesa, perdón, el propósito ilegal. Y por otro lado, en la coautoría material, al ser dependiente de la comisión de la conducta punible, comienza y se agota con la realización de la misma. Finalmente, la Corte menciona 3 elementos esenciales para que se configure el tipo penal de concierto para delinquir. El primero es el acuerdo de voluntades, el segundo es que se realice sobre delitos indeterminados pero que pueden llegar a ser determinables, y el tercero es la vocación de permanencia. Siendo esto así, en el caso en concreto, la Corte señala que todas las conductas realizadas por el señor García, esto es, los distintos homicidios que realizó, no son actos propios de la división del trabajo de la coautoría, sino que son conductas que se enmarcan dentro del tipo penal de concierto para delinquir, toda vez que se cumplen los 3 requisitos. Existe un acuerdo de voluntades con las personas que tenía a su cargo. También se realizó sobre delitos indeterminados, como lo fueron los homicidios sobre personas protegidas. Y el tercero es que este acuerdo de voluntades tuvo vocación de permanencia, pues se realizaron a lo largo de varios años. En este sentido, la Corte decide no casar la sentencia. Ya para el año 2018, vamos entonces a contar con la sentencia SP 2981 del año 2018 con radicado 50.394, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, dentro del cual pues se tiene que el 6 de enero de 2013 en un altercado se genera un intercambio de disparos entre el señor, bueno, en los cuales fallece el señor Pascual y Mauricio Guerrero Parada. Em, el hermano del occiso se dirige junto a su padre, el señor Pascual Guerrero, al lugar donde residía la víctima, el señor Luis Guerrero. Tras un intercambio de palabras, es decir, esta persona inmediatamente llega, procede a dispararle en 2 oportunidades, razón por la cual le causa la muerte. El actuar después del señor Pascual Guerrero correspondía en encontrarse detrás de unos matorrales portando un revólver para asegurarse pues, de que ninguna persona interviniera ni que fuera a afectar el resultado de la conducta. En marzo 2 de 2013 se imparte legalidad de captura de Pascual Guerrero, se imputa homicidio agravado en calidad de cómplice y punible de porte ilegal de arma de fuego. Con ocasión a ello se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El 26 de marzo de 2013 se radica escrito de acusación, pero para el 7 de junio de 2013 la Fiscalía señala que la acusación corresponde en realidad como coautor de las conductas punibles. En 29 de septiembre de 2016, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condena a 460 meses de prisión como coautor del delito de homicidio agravado y el Tribunal Superior de Bogotá confirma la decisión, pero procede a realizar la respectiva redosificación. El recurso de casación es presentado por parte de la defensa, quien alega una violación directa a los artículos 29, inciso 2 y 30, inciso 3 de la Ley 599 de 2000, normatividad que trata la coautoría y la complicidad respectivamente. El defensor manifiesta que desde la imputación y hasta el primer escrito de acusación que fue presentado, la Fiscalía imputó el delito, pero a título de cómplice, a lo cual indica que pues, la coautoría supone un acuerdo, un plan común, división de funciones y trascendencia de aporte en la fase ejecutiva del delito, destacando pues que es coautor quien tiene dominio funcional y cómplice quien únicamente realiza una contribución accesoria. Para el presente, pues indica que el homicida no requería la intervención alguna pues, del señor Pascual Guerrero, dado que éste no tenía el dominio del hecho, afirmando que pues, es el dominio del hecho el que permite establecer si se trata de un coautor o en realidad de un cómplice. Para el presente caso, manifiesta que la contribución de Pascual fue accesoria, al esperar al homicida desde lejos del lugar de los hechos, razón por la cual con su intervención o sin su intervención, de igual manera, el delito se hubiese consumado. Referente al segundo cargo, plantea una nulidad por violación del debido proceso. Refiere que los falladores no aplicaron la disminución punitiva por ira o intenso dolor, con ocasión a que minutos previos el señor Pascual había perdido a varios miembros de su núcleo familiar, resultando pues comprensible que el procesado se motivara a impulsar el ataque.
Como tal, ya cuando llegamos a las consideraciones de de la Corte, esta manifiesta que la coautoría comporta el desarrollo de un plan previamente definido para la ejecución de un fin determinado, en el cual cada persona desempeña una tarea específica, actuando con conocimiento y voluntad para la producción del resultado. Adicionalmente, refiere una división del trabajo, una identidad del delito que será cometida y una sujeción al plan establecido, de conformidad al artículo 29, inciso segundo del Código Penal. De este modo, dice que pues quien tiene el dominio del hecho puede tener la calidad de autor, mientras que es cómplice aquel que se limita a prestar su ayuda o brinda un apoyo que no es significante para la realización de una conducta, es decir, participa sin el dominio del hecho. Para el caso en concreto, Pascual Guerrero acordó con su hijo ir al lugar de residencia donde se encontraba ubicado el señor Luis Guerrero, la víctima, donde se aseguró que bajo ninguna circunstancia se interfiriera con el resultado mediante un respaldo. Es decir, este estaba ubicado con un revólver en el cual garantizaba que ninguna persona se fuese a acercar, ni mucho menos a tomar alguna acción defensiva que pusiera en riesgo la conducta que pues ellos querían consumar, es decir, la finalidad o su ejecución. Denota la Corte pues la consolidación de una coautoría en virtud del principio de imputación recíproca, bajo la cual, ante la resolución común al hecho, lo que haga uno de los coautores se extiende a todos los demás conforme al plan que fue acordado. Y adicional a eso, pues menciona que al ser líder de la banda criminal que se encontraba involucrada, su motivo no era ajeno o de poco interés. Por el contrario, este en realidad tenía un interés directo. En cuanto al pronunciamiento del segundo cargo planteado por parte de la defensa, refiere que pues la ira o intenso dolor, la Corte manifiesta que la conducta recayó sobre un sujeto distinto a quien consumó la conducta que cegó la vida de sus familiares. Es decir, 2 horas antes de que se generara el fallecimiento o el ataque al señor Luis Guerrero, esta banda había cegado la vida de los 2 hijos del señor Pascual. Sin embargo, la, la retaliación o la venganza no recayó sobre la persona que en realidad fue quien los asesinó, sino al líder de dicha banda, que era el señor Luis Guerrero. Por esa razón, pues indican que fue una persona distinta, un sujeto distinto. Como conclusión, se tiene que, pues, para este fallo proferido en el año 2018 y al compararlo con el que se presentó con anterioridad en el año 2006, uno, la Corte ya cita el artículo que regula pues exclusivamente la coautoría, la cual se encuentra arreglada en el artículo 29, inciso segundo del Código Penal, mientras que en el decreto 100 de 1980 pues se limitaba al artículo 23, el cual trataba de autoría, bajo el argumento de que los coautores eran una pluralidad de autores. Adicional a ello, se contempla la imputación recíproca, bajo la cual lo que haga uno de los coautores se extenderá a todos los demás conforme al plan pues, que fue acordado. Finalmente, pues el sentido del fallo por parte de la Corte es no casar respecto de la conducta que fue imputada, reglada en el artículo 103 y 104 de la Ley 599 de 2000, en modalidad que se encuentra arreglada en el artículo 29.2, lo cual corresponde a la coautoría. Continuamos ahora con la siguiente sentencia, la SP 1761 del año 2021, con radicado 55687. En esta sentencia se va a reiterar lo ya dicho sobre la diferencia entre el concierto para delinquir y la figura de coautoría, como ya lo mencionamos anteriormente. De igual forma, se resuelve el recurso de casación interpuesto por el defensor José Pastor Ruiz y Aureliano Quejada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, que condenó como coautores del delito concierto para delinquir agravado. Los hechos de esta sentencia consisten en que durante los años 2002 y 2005 se conformó en el departamento del César un grupo armado ilegal denominado Mártires del Cacique Upar, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia. En la misma fecha se presentó
una alianza entre los militares de la zona con este grupo pertenecientes a las AUC, en donde se asumieron compromisos de relación y cooperación mutua. Al interior del batallón se conformó un grupo de élite llamado Zarpazo, cuya coordinación operativa estaba en cabeza del teniente José Pastor Ruiz, el cual estuvo en algunas reuniones con las AUC y una vez regresaba de realizar sus acciones reportaba personas muertas como dadas de baja en combate. El grupo Zarpazo también fue comandado en ciertos meses por Aureliano Quejada, tiempo durante el cual se realizaron varias operaciones tácticas que reportaron más de 15 bajas como subversivos, cuando en realidad se trataba de miembros de las mismas AUC. Entre los miembros de este batallón y las autodefensas se presentó un estrecho vínculo, pues se realizaban reuniones frecuentes, había patrullajes conjuntos, había favores recíprocos como la entrega de uniformes, armas, municiones y hasta víveres. También, digamos, este grupo armado informaba cuáles eran las personas que eran subversivas o que se consideraban guerrilleros, o también que iban en contra y que debían ser ajusticiadas por los jefes de la UC y luego eran reportados como guerrilleros muertos en combate. Dentro de los antecedentes procesales, pues la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de Publio Hernán Mejía, José Pastor Ruiz, Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea y Nelson Llanos Quillones como autores del delito concierto para delinquir agravado. El despacho profirió fallo condenando a todos estos acusados a 19 años de prisión y 19 años y 6 meses de prisión y una multa de 24.500 salarios mínimos vigentes. De otro lado, se absolvió al señor Nelson Javier Llanos. El tribunal, esta sentencia fue apelada y el Tribunal Superior confirmó esta condena. Posteriormente también la Corte dispuso romper la unidad procesal respecto del coronel Publio Mejía al advertir que éste se había sometido a la JEP, por lo cual remitió el trámite a dicha institución. Se presentó demanda de casación con fundamento en violación directa por aplicación indebida del artículo 29 del Código Penal y violación directa por aplicación indebida de los artículos 340 y 342 del Código Penal. También se presentaron otros cargos que, sin embargo, no tienen relevancia para esta exposición. Nos vamos a centrar específicamente en el que habla sobre estos dos artículos. Entonces, esto se presentó con fundamento también señalando que hay una confusión entre la figura de coautoría y el concierto para delinquir, porque lo que se señala es que se confundieron los actos preparatorios de la conducta punible como tal y de la coautoría con el acuerdo de voluntades que existe en el concierto para delinquir. Y en tal sentido se está vulnerando el principio de non bis in idem, que prohíbe condenar y procesar dos veces con los mismos hechos. Esto porque, según lo alega en la demanda, con los mismos elementos fácticos, es decir, con la muerte causada a todas estas personas que las hacían pasar como bajas en combate, se dio lugar a dos procesos: el que estamos analizando en este momento por concierto para delinquir y el que se está analizando en juzgado diferente por las conductas que atentan contra la vida. Entonces, eso es lo que se dice como fundamento de la demanda. La Corte entra nuevamente a verificar, a reiterar la diferencia entre estas dos figuras. Entonces señala lo que ya mencionamos: las dos parten de un acuerdo de voluntades. Sin embargo, las características principales de la coautoría es que se realiza sobre delitos determinados. No basta que medie un acuerdo, sino que se requiere la realización de actos ejecutivos o actos preparatorios cuando estos se configuran por sí mismos una comisión de un delito. No requiere de un acuerdo, que el acuerdo tenga vocación de permanencia en el tiempo. El acuerdo debe ser previo y concomitante con la conducta punible
y por lo general a ser dependiente de la conducta punible comienza y se agota con la comisión de la misma. Por otro lado, ya mencionamos también las características del concierto para delinquir. Este es que se realiza sobre delitos indeterminados. No es necesaria la materialización de la conducta punible que se acordó realizar. La durabilidad es un elemento ontológico de la figura. Este puede ser previo, el acuerdo de voluntades puede ser previo, concomitante o posterior a la comisión de la conducta punible. Y es un delito de carácter permanente, es decir, comienza desde el acuerdo de voluntades y termina ya cuando cesa la intención de realizar el ilícito. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte procede ya a analizar en el caso en concreto, señalando que se acreditó fácticamente que por más de un año entre los militares y el grupo perteneciente a las AUC existía un acuerdo que tenía una vocación de continuidad, es decir, de permanecer en el tiempo. Lo cual descarta lo alegado por la defensa de que simplemente se trató de una coautoría para la comisión de varios delitos, porque como se puede ver existe un acuerdo entre los dos de no, de todo lo que mencionamos, de realizar, de no interferir como en las conductas delictivas de las AUC, en trabajar de forma conjunta, prestándose vestido, prestándose víveres y demás. Las AUC les informaba a quién debían dar de baja a los militares. Entonces todas estas conductas en realidad fueron permanentes en el tiempo y partieron de ese acuerdo de voluntades que realizaron inicialmente. Tal cadena de sucesos no corresponde a una conducta con división de trabajo y tareas propias de la coautoría material impropia, sino a un acuerdo con vocación de permanencia en el tiempo para la realización de todos estos delitos que corresponden a los homicidios, en personas protegidas. Teniendo todo esto en cuenta, la Corte decide no casar la sentencia. Uno de los principios más importantes para la coautoría es el de la imputación recíproca. Este concepto es recogido muy bien por el magistrado Gerson Chaverra Castro dentro de la sentencia del 17 de agosto de 2022, radicado SP 2921 del 2022. De lo anterior, la Corte hace la precisión respecto a la existencia de una resolución común al hecho, en donde los coautores reciben la decisión de manera extensiva, en donde conforman el plan acordado sin perjuicio de que las otras contribuciones individualmente consideradas sean o no por sí solas constitutivas de un delito. Todos actúan con conocimiento y voluntad para la producción de un resultado, por ende la decisión se hace extensiva a todos. Sobre el principio de imputación recíproca, el tratadista Mirplug señala que los coautores que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho son autores porque cometen el delito entre todos. Los coautores se comparten la realización del tipo de autoría y como ninguno de ellos por sí solo realiza completamente el hecho, no puede considerarse a ninguno partícipe del hecho del otro. No rige entonces el principio de accesoriedad de la participación, según el cual el partícipe solo es punible cuando existe un hecho antijurídico del autor, sino rige entonces el principio contrario, que en este caso sería el principio de imputación recíproca de las distintas contribuciones. Según este principio, todo lo que hace uno de los autores es imputable y extensible a los otros. Solo así puede considerarse a cada autor como autor de la totalidad de la conducta delictiva. Para esta imputación recíproca es necesario hacer preciso el mutuo acuerdo, que convierte en partes de un plan global unitario a las distintas contribuciones. Lo anterior resulta esencial, sobre todo porque en este caso sería acertado considerar como coautor no solamente a quien ejecuta en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos ellos pertenece el hecho, que es obra inmediata de todos, los cuales también comparten su realización al distribuirse los distintos aspectos por medio de los cuales se tiene lugar.
Normalmente existe un acuerdo precedente y expreso en virtud del cual los coautores se reparten los papeles, pero basta pues que el acuerdo se produzca incluso durante la ejecución de la conducta delictiva. Es el caso, por ejemplo, del sujeto que sepa que otro u otros están realizando un delito y contribuye a él por propia iniciativa. Si los demás advierten y aceptan siquiera tácitamente esta intervención, no hay duda pues de que existe coautoría, aunque estos no lleguen ni siquiera a conocerse entre sí. Diferente sería el caso y no bastaría con que el sujeto solamente sepa que contribuye a los otros y que los otros no sepan y tampoco lo admitan dentro de la ejecución del delito. No podría en este caso pues operar tampoco el principio de imputación recíproca que caracteriza la verdadera coautoría, porque según la ejecución empieza y termina para todos, en cuanto pues uno de los coautores empieza o culmina la conducta. Es por esto que de modo que cuando se alcanza la tentativa o la consumación, estas calificaciones valen para todos los coautores del delito. También tiene igual consecuencias pues para todos el error de uno, entre muchas otras, y se ve que en el principio de imputación recíproca se funda la aceptación por parte de todos de lo que va a hacer cada uno de ellos. Por ello no tendría sentido aplicar el principio respecto de quien intenta unilateralmente su contribución dentro de la ejecución del delito. En este caso habría que enjuiciarse la contribución de esta persona que realiza la conducta unilateralmente de forma independiente. Cordial saludo, doctor Pavón. Mi nombre es Juan Camilo Martínez. Corresponde exponer la sentencia número 3630 del 5 de octubre de 2022 con radicado 6191-4 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con magistrado ponente doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. El tema que se va a desarrollar hace distinción entre complicidad y coautoría en la causa penal. En esta presentación, pues vamos a resolver la diferencia entre complicidad y coautoría en el contexto de esta sentencia, que involucra a 5 imputados condenados como cómplices del delito de hurto agravado y calificado. La presentación abarca los hechos del caso, así como los antecedentes procesales que condujeron a la decisión de la Corte Suprema de Justicia a revocar el fallo de segunda instancia. El tema está entre la diferencia entre la complicidad y la autoría. Esta sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por los abogados defensores de 5 imputados contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 10 de noviembre de 2020, que condena a estos caballeros como cómplices del delito de hurto agravado y calificado. Veamos los hechos. Entre 2014 y 2015, la víctima Brian Steve Castellanos Muñoz fue abordado en las inmediaciones del Estadio El Campín de Bogotá por una turba de 40 hinchas del Club de Fútbol Independiente Santa Fe, al parecer porque vestía un suéter azul Adidas, marca que patrocina al Club de Fútbol Millonarios FC. Es bien sabido que entre estos dos equipos de fútbol de la capital hay rivalidades fuertes entre sus hinchas. Durante el ataque, la víctima llevaba una maleta con pertenencias personales, entre ellas un ordenador y otros artículos electrónicos y objetos personales. Una vez que el ataque fue diezmado, 5 personas continuaron con los golpes, despojando a la víctima de sus pertenencias y huyendo del lugar. Las pertenencias que tenía este señor, la víctima, estaban en una maleta que fue sustraída presuntamente por estas personas, los 5 imputados. La víctima logró perseguir a los ladrones a través del sistema integrado de transporte masivo Transmilenio, y en esta circunstancia la víctima solicitó apoyo de la Policía Nacional, quienes tras un operativo rápido lograron capturar a los 5 presuntos autores del delito de hurto y a su vez quienes participaron en la golpiza a la víctima. Tras la detención de la víctima, se trasladó
Tras esta detención, la víctima fue trasladada a la URI de Palo Quemado para que identificara a los victimarios y se procediera con su procesamiento. Una vez identificados, las autoridades policiales pusieron a disposición de la Fiscalía a los presuntos agresores para su identificación procesal. Antecedentes procesales. Una vez procesados y vinculados al proceso penal, la CUO resolvió en primera instancia absolver a los acusados, ya que no existieron pruebas concluyentes respecto de la materialización como cómplices del delito de hurto agravado y calificado. Sin embargo, la Fiscalía apeló dicha sentencia y el Tribunal Superior de Bogotá decidió revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar condenar a los acusados como cómplices del delito de hurto agravado y calificado. Por esta circunstancia, los defensores de estos 5 ciudadanos instauraron demanda de casación en atención a que los planteamientos de los impugnantes defensores del fallo de segunda instancia, de primera instancia, perdón, guardan relación en cuanto se dirigen a procurar la revocatoria del fallo de condena de sus representados como cómplices del delito de hurto calificado y agravado. Y obviamente solicitan la correspondiente absolución. En este caso, la Corte entonces se ocupa de dichos argumentos y resuelve cada una de estas demandas. La Corte analiza los hechos y la imputación hecha por la Fiscalía se detiene a analizar las diferencias entre complicidad y coautoría. La Corte Suprema establece que la figura de la coautoría comporta el desarrollo de un plan previamente definido para la consecución de un fin propuesto, en el cual cada persona involucrada desempeña una tarea específica, de modo que responden como coautores por el designio común y los efectos colaterales que de él se desprendan. Así su conducta individual no resulte objetivamente subsumida en el respectivo tipo penal, pues todos actúan con conocimiento y voluntad para la producción de un resultado. Así, respecto del concurso de personas en la comisión delictiva, se ha precisado que existen diferencias entre la coautoría material propia y la impropia. La primera ocurre cuando varios sujetos acordados de manera previa o concomitante realizan el verbo rector definido por el legislador, mientras que la segunda, la impropia, llamada coautoría funcional, precisa también de dicho acuerdo, pero hay división del trabajo, identidad en el delito que será cometido y sujeción en el plan establecido. Modalidad prevista en el artículo 29, párrafo 2 del Código Penal, al disponer que son coautores quienes, mediante un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal, entendiendo la importancia del aporte. Se puede deducir, ha dicho la Sala, de los hechos demostrativos de la decisión conjunta de realizar el delito. En esta modalidad de intervención criminal rige el principio de imputación recíproca, según el cual, cuando existe una resolución común al hecho, lo que haga cada uno de los coautores se entiende a todos los demás conforme el plan acordado, sin perjuicio de que las otras contribuciones individualmente consideradas sean o no por sí solas constitutivas del delito. Por su parte, el artículo 30, párrafo tercero de la Ley 599 de 2000 preceptúa que es cómplice quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica o preste ayuda posterior por concierto previo o concomitante de la misma. Se caracteriza porque la persona contribuye a la realización de la conducta punible de otro o presta una ayuda posterior cumpliendo acuerdo de voluntades anterior o simultáneo, de modo que no realiza el comportamiento descrito en el tipo ni tiene dominio de la producción del hecho, porque su conducta no es propiamente la causa de un resultado típico, sino una condición del mismo. También establece la Corte que, así, únicamente quien tiene el dominio del hecho puede tener la calidad de coautor, mientras es cómplice aquel que se limita a prestar una ayuda o brindar un apoyo de alguna importancia para la realización de la conducta ilícita. Es decir, participa sin tener el dominio propio del hecho, siempre que haya mediado un acuerdo previo o concomitante a la comisión del comportamiento.
con mayor razón si la colaboración es posterior. Se trata de una forma de participación en la conducta punible caracterizada por la contribución dolosa prestada a su autor en la fase ejecutiva mediante actos procedentes, simultáneos o posteriores a ella, siempre que medie una promesa anterior determinada por un concierto previo o concomitante. Esta es una figura accesoria a la autoría, pues a diferencia de esta, el cómplice carece del dominio funcional de los hechos, limitando su intervención a facilitar la conducta del autor en la realización de su comportamiento, de manera que se circunscribe a favorecer un hecho ajeno. Continúa la Corte manifestando que en este sentido precisa que para atribuir la condición de cómplice es necesario acreditar no que la persona que no estuvo presente cuando se ejecutó el hecho, sino que conocía su naturaleza delictuosa y tuvo la voluntad de contribuir al mismo, para lo cual se concertó con el autor y acordó su particular intervención en el mismo, así ésta fuese posterior. En ese sentido, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia revoca la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá del 10 de noviembre de 2020, mediante la cual condenó a 5 personas por el delito de hurto agravado y calificado, y como cómplices del delito de hurto calificado y agravado, para en su lugar confirmar la absolución dictada por el juzgado de primera instancia. Ahora bien, es importante establecer cuáles fueron las razones fundamentales por la cual la Corte y la Sala de Casación Penal establecieron dicha revocación. La Corte establece que para atribuir la condición de cómplice es preciso acreditar que el procesado conocía su naturaleza delictuosa y tuvo la voluntad de contribuir al mismo, para lo cual se concertó con el autor y acordó su particular intervención en el mismo, así esta fuese posterior. Digamos que esa es la premisa principal que establece la Corte para poder desarrollar el caso concreto. Precisa que el artículo 30, párrafo tercero de la Ley 599 de 2000 establece que es cómplice quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste ayuda posterior por concierto previo conocimiento de la misma. En efecto, se caracteriza esta circunstancia porque la persona contribuye a la realización de la conducta punible de otro o presta una ayuda posterior cumpliendo acuerdo de voluntades anterior o simultáneo, de modo que no realiza el comportamiento descrito en el tipo ni tiene dominio en la producción del hecho, porque su conducta realmente no es propiamente la causa del resultado típico, sino una condición del mismo. Así, únicamente quien tiene el dominio del hecho puede tener la calidad de coautor, mientras es cómplice aquella persona que se limita a prestar una ayuda o brinda un apoyo de alguna importancia para la realización de la conducta ilícita. Es decir, participa sin tener el dominio propio del hecho, siempre que haya mediado de un acuerdo previo o concomitante a la comisión del comportamiento con mayor razón si la colaboración es posterior. Por esta circunstancia, la Corte establece que esta es una figura accesoria a la autoría, pues a diferencia de la misma, el cómplice carece del dominio funcional de los hechos, limitando su intervención a facilitar la conducta del autor en la realización de su comportamiento, de manera que se circunscribe a favor del hecho ajeno. Por esta circunstancia, para atribuir la condición de cómplice es necesario acreditar no que la persona estuvo presente cuando se ejecutó el hecho, sino que conocía su naturaleza delictuosa y tuvo la voluntad de contribuir al mismo, para lo cual se concertó con el autor y acordó su particular intervención en el mismo, y así esta fuese a posterior. Entonces, en el caso particular frente a los procesados, la Fiscalía no pudo probar el acuerdo previo coetáneo como para que se configurara la coautoría impropia, y por otro lado, el tribunal concluyó que ante la ausencia de tal convenio los acusados tenían la condición de cómplices. Considera la sala que la falta de demostración de dicho elemento esencial conlleva a que no pueden ser tenidos como coautores ni como cómplices del punible de hurto calificado y agravado, por lo cual fueron acusados en primera instancia.
De modo que en el fallo de segunda instancia se incurrió en una violación directa de la ley sustancial porque se aplicó indebidamente el inciso tercero del artículo 30 del Código Penal, tras aceptarse que no se consiguió arribar a la certeza más allá de la duda razonable acerca de que los procesados hubiesen podido colaborar posteriormente con el perpetrador del hurto o los perpetradores del hurto para asegurar el delito, conforme a un acuerdo previo, razón por la cual la Corte, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia revoca la sentencia dictada por el tribunal para en su lugar confirmar la sentencia de primera instancia y absolver a los acusados.